Bueno, y estamos al aire acá en el programa radial de ¿Qué pasa? Y vamos a charlar un poco de la nueva ley de alquileres, ¿no? Esto que dio tanto que hablar el año pasado, que se sancionó el año pasado, que ya lleva unos meses rodando y que volvió a ser tema a raíz de que ayer se puso en vigencia un registro obligatorio para los alquileres. Y como todo en Argentina genera mucha polémica, vamos a estar estamos charlando, está en conexión con nosotros Mariano Montenegro de una agrupación de inquilinos en San Martín. Mariano, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez y Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? Hola Ariel, hola Mariano, ¿cómo están? Acá muy bien. Contanos, Mariano, ¿qué opinión tienen los inquilinos? Ya hemos charlado bastante antes de la sanción de esta ley, pero bueno, ahora con estos meses que ya vienen corriendo, cómo ha sido el verano, ¿qué información tienen del mercado y cómo está impactando estas nuevas condiciones que tienen que cumplir los contratos? Después vamos a hablar un poquito sobre la polémica sobre el registro, pero ¿qué están viendo ustedes de los inquilinos en estos primeros meses de la ley? Mirá, en principio está costando en realidad muchísimo que efectivamente el sector inmobiliario se adecue y cumpla con la ley. Uh-huh. Se han encargado, sobre todo las inmobiliarias y todo el sistema de abogados, escribanos que trabajan alrededor de todo lo que tiene que ver con el sistema inmobiliario, se han encargado de buscar mecanismos para todo el tiempo hablar la nueva ley de alquileres. O sea, nosotros hemos tenido una experiencia con una inmobiliaria acá de San Martín que, por ejemplo, no sé, le tocó a una persona que no podía decirlo públicamente porque la iban a echar del lugar donde vivía, uh-huh, pero que le hacían firmar un contrato de alquiler con una fecha 4 o 5 meses anterior fecha que efectivamente estaba firmando el contrato, para que el contrato entre como con la vieja normativa. Clarísimo. Se llama un contrato de alquiler en octubre, con fecha de junio o de mayo, que es algo absolutamente ilegal, o sea, no tiene ningún tipo de escrúpulos esa forma de contratación, uh-huh, en la cual el inquilino no solamente quedaba como con la vieja normativa, lo cual significa que tiene menos derechos y que tiene menos facilidades, sino que además el inquilino o la inquilina se tenía que hacer cargo de un inmueble que no había habitado durante 5 meses. Clarísimo. Entonces el sector inmobiliario de por sí generalmente mantiene una actitud de bastante impunidad y muy reñida con la ley. Es muy difícil que el sector inmobiliario cumpla con la ley. Y cuando hay una ley que beneficia al inquilino o a la inquilina, no la quieren cumplir. Es muy difícil que el Estado en sí genere leyes normativas. Afortunadamente el gobierno de Alberto ha generado durante la pandemia el DNU 320/2020 y un montón de otras normativas más. Bueno, salió la nueva ley de alquileres, uh-huh, también, que son ayudas que no solucionan el problema de fondo, pero que generan condiciones más justas a la hora de alquilar para todas las personas, que son un montón, es un 25% de la población más o menos, que accede a una vivienda en condiciones de alquiler, digamos, que no es propietario de su vivienda. Y en ese sentido el sector inmobiliario le ha costado muchísimo. De hecho cuesta mucho como poder denunciar inclusive estas cosas, porque vos vas al colegio de martilleros, por ejemplo, de San Martín, y te cobran, eso es algo insólito, el colegio de martilleros te cobra por hacer una denuncia a un martillero. Vos llamás al colegio de martilleros, decís quiero denunciar a tal inmobiliaria por tal o cual cosa, y te cobran. O sea, son condiciones absolutamente... La cara, no puedo transmitirte la cara que pusimos todo lo que estamos en el estudio cuando contabas eso. Te cobran entre 2.500 y 3.000 pesos para hacer la denuncia en el colegio de martilleros. Y son condiciones que uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Y es que manejan un nivel de impunidad muy grande. Entonces,
nada, las condiciones, así imagínate el inquilino o la inquilina, que no es que quiera alquilar una vivienda porque, no sé, por un capricho, sino porque no tiene una vivienda, entonces es un derecho que el Estado debería garantizar, y que afortunadamente está en camino a hacerlo. Queda totalmente expuesto a estas prácticas que, además de ser ilegales, son absolutamente antiéticas, inmorales, es aprovecharse de una forma muy, muy horrenda de las necesidades de la gente, una necesidad que digo, no es, no sé, no es una necesidad cualquiera, hay un montón de gente que no tiene dónde vivir y que termina viviendo en condiciones inhumanas, y que a lo mejor junto a un manguito consigue una changa, consigue un laburo, puede alquilar una piecita, puede alquilar un departamentito y queda totalmente expuesto a los caprichos y a la avaricia de un sector que al día de hoy ha contado con muy pocas leyes que lo regulen, y por otro lado las pocas leyes que regulan la actividad por lo general son violadas, digamos. La provincia de Buenos Aires establece, por ejemplo, un límite en la comisión inmobiliaria del 4%, y la realidad es que no son muchas las inmobiliarias que cobren simplemente un 4% de comisión por contrato de alquiler. La mayoría es un 4,5%, un 5%, un 6%, disfrazan gastos de sellado y un montón de cosas más que no son. Hay viviendas que no necesita que se certifique la garantía propietaria por el valor de la vivienda en sí, por el valor fiscal de la vivienda en sí, sin embargo te cobran siempre la certificación. Hay un montón de irregularidades que todas obran en contra del sector más débil de la transacción del acuerdo, que es el sector del inquilino y la inquilina. Por eso desde San Martín y desde un montón de otros distritos se empezaron a generar organizaciones más bien gremiales, digamos, porque son como nos agrupamos por el sector, por las condiciones en las que vivimos, en las cuales, nada, tratamos un poco como de, en principio, asesorar, informar, y después, caso por caso, ir resolviendo situaciones. Afortunadamente, nosotros en San Martín contamos con varios abogados y abogadas que se especializan en el tema y que gratuitamente le dan una mano a los inquilinos y las inquilinas. Pero bueno, es muy difícil cuando uno ve que el Estado no acompaña. Afortunadamente eso ha empezado a cambiar, es una demanda de todos los sectores, de todas las organizaciones de inquilinos del país, que el Estado acompañe, y el Estado ha empezado a acompañar, y bueno, nada, eso está buenísimo, pero nos falta una vuelta ahí, que es que efectivamente se empiezan a cumplir y a garantizar esos derechos, que sabemos que cuesta, porque el sector inmobiliario no es un sector que no tenga poder de lobby, no tenga poder económico, sino que tiene poder económico, tiene poder político. En San Martín, por ejemplo, hay varios concejales y concejalas muy vinculados a las inmobiliarias. Uno que ha representado la lista de Cambiemos, dueño de una inmobiliaria acá en San Martín. Entonces uno empieza a pensar, bueno, hasta dónde llega el poder de este sector, ¿viste? Los intereses cruzados, clarísimo. Mariano, ayer se implementó, se puso en marcha este registro obligatorio a través de la página de AFIP de los contratos de alquiler. Lo discutíamos un poco en la redacción. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Porque en realidad registrar un contrato en el que uno saca una ganancia por un inmueble era obligatorio ya antes, pero como bien nos contaste, es una de las tantas cosas que rigen a una ley que no se cumple. Bueno, lo nuevo es que para ustedes les da una herramienta más accesible para poder registrar estos contratos de la manera que corresponde, desde los más allá. Después vamos a charlar un poquito de lo de ganancias, pero más allá de descontar ese porcentaje de ganancias para los que pagan, ¿te parece que es una herramienta que les suma para poder poner un límite a todas estas arbitrariedades que contabas? En sí tiene varias partes, pero bueno, arranco como más por lo general. La cuestión del alquiler tiene que ver con una problemática
grande en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Claramente. Y lo que desde el sector de inquilinos planteamos es, no puede haber una política o no hay una política de viviendas, de construcción de viviendas, de hábitat social, seria, si no cuenta el Estado con los recursos. Entonces, partiendo de esa base, nosotros estamos convencidos de que el sector inmobiliario tiene que empezar a tributar. Nunca antes se tributó. O sea, yo alquilo una vivienda y gasto entre el 30 y el 40% de mi sueldo en un alquiler. Para cualquier inquilino o inquilina, el principal gasto es el alquiler. Bueno, ese porcentaje enorme de mi sueldo, del sueldo de cada inquilino o inquilina, no tributa. Claro. Y yo voy a un kiosco a comprar un chicle o a comprar un alfajor y tributo yo, tributa el kiosquero, es plata que llega al Estado para volver a la sociedad de otra forma. Clarísimo. Y el sector inmobiliario no tributa, no hay una sola factura que no sea, a lo mejor sí puede llegar a ver en alquileres de tipo comercial, que si alquilas un depósito para fines, no sé, para una industria, algo así, sí probablemente haya una factura de alquiler, pero los alquileres de vivienda para habitar, no hay una sola factura. Vos vas a la inmobiliaria, pagás y te dan un recibo que un recibo no tiene una validez como factura, digamos. Sirve para certificar que recibieron la plata, pero en ningún momento se emite una factura y eso significa que no se tributa, que no se paga un impuesto. Entonces, ¿cómo hay una actividad comercial que se lleva el 40% del sueldo de los inquilinos y no tributa? Es una locura, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina no hay una política, hay un montón de esfuerzos del Estado de generar políticas habitacionales, planes y programas de vivienda, y eso está buenísimo. Ahora, eso se puede llegar a potenciar si se tienen más recursos, y esos recursos tienen que salir del tributo de esa actividad, digamos. A nosotros nos parece importante eso, digo, más allá de que hay un cambio con la nueva ley de alquileres, que es que efectivamente ahora, porque como bien decías vos, antes también se podía registrar el contrato por AFIP, pero el problema es que en AFIP no estaban las resoluciones o los mecanismos aceitados para que eso suceda. Entonces, para poder registrar un contrato en la AFIP, te volvías loco. La primera esa era muy difícil y el que más fácilmente podía hacerlo era el propietario, y eso obviamente el propietario no le convenía porque tenía de tributar. Hoy por hoy puede hacerlo el inquilino o la inquilina y es mucho más sencillo porque la AFIP ha emitido ya las resoluciones correspondientes que habilitan a que eso pueda ser más accesible. Entonces es importante no solo para la gente que quizás que paga ganancias, que eso es un porcentaje también no mayoritario, pero que es un porcentaje que está bien que se le cuente, sino que es para pensar el todo, ¿no? Como de dónde va a sacar recursos el Estado, un Estado como el que tenemos, con un montón de crisis económicas que ha venido llevando durante los últimos años. ¿De dónde va a sacar recursos para construir viviendas? Obvio, el Estado lo hace igual porque es un derecho que hay que garantizar y que hay que empujar, pero podría hacerlo mucho más con los recursos que salen de una actividad comercial que se extiende a lo largo y ancho de todo el país y hasta el día de hoy no tributó. Clarísimo. Y eso es, no sé, más allá de injusto, digo, es empezar, y celebramos esta medida, porque es empezar a pensar la política de vivienda como un todo y no como la cuestión de alquileres, como algo, ¿cómo decirlo?, temporal. Muchas veces hace muchos años se pensaba el alquiler como una forma que era una forma de contratación o de acceder a una vivienda que era para jóvenes que todavía no habían logrado acceder a su casa. Hoy son muy pocas las personas que pueden llegar a soñar con tener su casa. Sí, a comprar una vivienda de su propio sueldo es algo... Claro, que vienen viviendo hace 30, 40 años en viviendas de alquilando. Y esa es una realidad que nos tenemos que hacer cargo, entonces tenemos que empezar a regularizar la cuestión de la actividad del alquiler
y empezar a pensar la política habitacional como un todo que incluya a los inquilinos y las inquilinas. No solamente es construcción de vivienda, sí, obvio, es construcción de vivienda, son programas que permitan acceder, créditos blandos, créditos hipotecarios que sean de fácil acceso y que la gente pueda comprarse su propia vivienda, pero eso lo vas a lograr en la medida que tengas recursos y regularices la situación de todo el resto, que lamentablemente hasta el día de hoy no se había hecho, pero bueno, hoy se está empezando a hacer y eso es algo para celebrar. Mariano, te hago la última y después te voy a pedir la manera en que se pueda contactar un vecino de San Martín y que tenga alguna consulta. Cuando uno escucha los argumentos que hay del otro lado, hay muchos argumentos de quienes se oponen a esta medida, pero hay uno particular que busca por lo menos emparentarse o tener empatía con los intereses de los inquilinos, que es decir, bueno, todo esto se va a trasladar a un aumento de costo. Lo que va a pasar en el mercado es que van a salir propiedades del mercado, que las que están van a ser más caras, y todas estas medidas van a terminar perjudicando a los inquilinos y no favoreciéndolos. Digamos, ¿qué es lo que te parece cuando frente a esto? Es decir, bueno, las ganancias el propietario va a terminar trasladándolo al alquiler, y si no, lo va a sacar del alquiler. ¿Qué es lo que pensás con los que auguran que esto en un mediano o largo plazo va a perjudicar a los inquilinos en lugar de favorecerlos? Primero, es una clara muestra de cómo piensa el sector inmobiliario, ¿no? De que cualquier medida a favor de los inquilinos quieren encontrar la forma de que vaya contra los inquilinos, ¿no? Como piensa el sector inmobiliario, y piensa de una forma avara, absolutamente egoísta, y no tiene ningún tipo de vergüenza en afirmar, en amenazar, porque en realidad eso lo empezaron a decir cuando se empezó a discutir la ley de alquileres, a amenazar a los inquilinos y las inquilinas y a las organizaciones de inquilinos a que si se votaba la nueva ley de alquileres y se aprobaba, ellos iban a descargar toda su avaricia y su necesidad de seguir lucrando sin producir absolutamente nada en el sector de los inquilinos y las inquilinas. Pero más allá de eso, es una apreciación que históricamente está mal. O sea, si así fuera, no existiría el comercio. El comercio está basado entre muchas otras cosas, en el tributo, digamos. Entonces sí, probablemente la primera reacción del sector inmobiliario es esa, pero después hay otras herramientas que puede llegar a implementar el Estado para que eso no suceda. Por ejemplo, un impuesto extraordinario a los bienes inmuebles ociosos, claro, que no están ocupados. Y eso es súper sencillo de generar. En Rosario hay una experiencia muy buena que tiene que ver con medir el consumo de electricidad de los inmuebles, y en los inmuebles donde no se consume electricidad se los considera inmuebles ociosos, y de esos inmuebles tienen que pagar un impuesto extra. Entonces, si vos querés sacar tu inmueble del mercado, vas a tener que pagar más de impuestos, porque es un inmueble ocioso cuando hay millones de personas con la necesidad de acceder a una vivienda. Clarísimo. Esa es una herramienta que tranquilamente el Estado puede llevar a cabo, pero igualmente hoy por hoy no ha sucedido lo que ellos han amenazado que iba a suceder, sino que más bien se está empezando a regularizar y la información está circulando. Y después, por otro lado, hay una realidad, y es que después, por otro lado, rige la ley de la oferta y la demanda, y si bien en un primer momento nosotros también temimos que eso suceda, después nos dimos cuenta que hubo un montón de aumentos de alquileres, y después, en la medida que fueron pasando los meses, esos alquileres empezaron a bajar. Nosotros hemos hecho una medición del valor del alquiler en San Martín a través hay varias páginas de páginas web que ofrecen el servicio de publicación de viviendas, y el primer mes sí hubo un rebote grande para arriba, pero a partir del tercer mes empezó a bajar. ¿Y por qué? Porque ¿qué vas a hacer con porque los salarios le ponen un techo, ¿no? Si el trabajador no puede pagarlo. Es como, ¿qué vas a hacer con la vivienda vacía si vivís de alquiler viviendas? La realidad es que no es que hay un aumento de salarios
que te permita cumplir con todos los caprichos de aumentos que quiera poner el sector inmobiliario. Oh, Entonces es una pelota, ¿viste? que les rebota a ellos. Por eso creemos que no es así, pero sí que el Estado también tiene que regular. Hay formas de hacerlo, hay experiencias, hay otros países generalmente de Europa donde la cuestión del alquiler está mucho más regularizada, se toma como ¿cómo decirlo? Como una política pública más, hay secretarías especializadas en alquiler, no te digo ministerios porque no hay ministerios, pero se toma como un sector que tiene que ser abordado por el Estado, que tiene que tener políticas públicas y que el Estado tiene que regular. En San Martín, lamentablemente, el Estado no ha regulado y no ha participado de la discusión vinculada a la regularización de los alquileres, pero esperamos que en breve eso empiece a cambiar y que el Estado municipal se comprometa mucho más en lo que tiene que ver con escuchar al sector de los inquilinos e inquilinas, que te digo, no es un sector chico. En San Martín son 100.000 personas que viven Mariano, en viviendas alquiladas. Estamos sobre las 6 de la tarde, tenemos que dejar el aire. Te agradecemos, ha sido muy completo. Te vamos a pedir después para poder publicar los datos para que se comuniquen con los abogados, quien tenga dudas. Inquilinos San Martín. Nos buscan en Facebook, en Instagram. Ahí está. Estamos ahí y resolvemos todas las consultas. Inquilinos San Martín, y con esto nos despedimos entonces y dejamos el aire de FM Fénix. Muchas gracias. ¿Qué pasa web? Nos seguimos leyendo durante la semana.